Buenos días a todos. Bienvenidos a la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos también a los que nos escuchan por streaming y enviamos un saludo a las delegaciones territoriales que nos verán por videoconferencia. Hoy vamos a rendir un homenaje a una joya que atesoramos desde 1943, desde que se creó un cuadernillo llamado Calendario Meteorofenológico, con el fin de ayudar al agricultor a mejorar sus cosechas y captarle como observador para que alimentara la información de la publicación. Durante los 76 años posteriores, la información ha crecido en contenidos, colaboradores, especialización, hasta convertirse en lo que es hoy, una publicación única de la que se puede presumir ante cualquier servicio nacional de otro país. De cómo hemos llegado hasta aquí, de la evolución de los contenidos, del equipo humano que lo ha hecho posible, hablaremos en la primera parte de la jornada. Quiero recordarles que todo el contenido de todos los calendarios, desde 1943 a 2017, lo tienen en el archivo documental de AEMET, Arcimí se llama, repositorio.aemet.es. El contenido del calendario 2018 se lo descubriremos en la segunda parte de la jornada. Tendremos el privilegio de contar con las intervenciones de los autores de algunos de los artículos de esta edición 2018. A los que, si quieren, podrán preguntarles lo que deseen. Tienen a su disposición el calendario 2018, un bloc de notas y un folleto elaborado por la biblioteca y nuestra imprenta, por nuestro equipo de documentación, con la relación de los artículos de las colaboraciones más destacadas de todos los calendarios, de los 76 calendarios editados hasta ahora. Y comenzamos ya. Abre el acto el presidente de la Agencia Estatal de Meteorología, don Miguel Ángel López. Muchas gracias, Yolanda. Bueno, esto es un acto en familia. Es decir, que aquí protocolos y grandes discursos, yo por mi parte no lo voy a hacer, porque además este es un acto que se presenta por sí solo. Es decir, detrás lo que hay es 75 años de ilusiones, de trabajos, de esfuerzos. Y hoy lo que hemos querido hacer es pues hacer un reconocimiento a un mayor de edad que creo que goza de una excelente salud, creo que es un orgullo para la casa y, en parte, lo que queríamos era que se viera la evolución de la meteorología, la climatología, la fenología, es decir, del mundo de la Agencia Estatal de Meteorología, pues desde 1943. Con algún incunable, que la verdad que cuando lo hemos descubierto todos, pues, y Carmen aquí nos va a descubrir sus joyas, pues es ese primer calendario de 1943 que retrata, como lo han hecho luego los restantes calendarios, cómo era España en ese momento. Y ha recogido pues sus inquietudes, sus climatologías, su forma de entender los problemas. Por lo tanto, son joyas, claro que sí son joyas. Pero son joyas y por eso también era hacer este acto y por eso hacerlo con esta estructura que se han podido hacer gracias a, y perdonadme que os tutee porque estamos en familia, a todos nosotros. Es decir, la joya del calendario es el trabajo, la colaboración, la dedicación, la aportación que habéis hecho. Pues ojalá que pudieran estar aquí todos los que han colaborado. Hemos intentado coger una representación, pero desde luego invitados están al menos virtualmente y presencialmente, pues la verdad que es un lujo teneros. Y nada más. Es un acto que se ha hecho con mucho cariño, es un acto que se ha hecho al final con un equipo que se ha motivado él solo tal como ha ido trabajando, es decir, empezando por Carmen, veo a Elena, veo a Yolanda, veo a Miguel, veo a montones de gente que cuando este tema lo empezaron a trabajar, pues como es lógico descubrieron lo que es una verdadera joya que yo creo, y doy mi opinión un poco casi desde fuera como ciudadano normal, se tendría que dar muchísima mayor fuerza porque pienso que, más que un calendario, casi es una especie de compendio anual de meteorología, climatología y fenología, porque la verdad que hay artículos que te quedas admirado de que en un momento determinado se pudieran estar hablando en algunos años de ciertas cosas con el adelanto y la visión de futuro que tenían. Y nada más. Viene la parte importante, que es la que nos gustará a todos ahora escuchar. Así que yo, por mi parte, Yolanda, muchísimas gracias, como siempre, por su presencia. Esta es la casa de todos, nunca mejor dicho, y da gusto hacer actos de este tipo. Bueno, pues empezamos con el bloque histórico. Tenía que haber mencionado que en la mesa tenemos a los directores, a Carmen Rus, bueno, todos le conocen, Carmen Rus y José Antonio Fernández Monistrol, que clausurará.
Empezamos con el bloque histórico con Carmen Rus, que nos hablará del contenido. Saben que bajo la dirección de Carmen Rus, entre otras grandes áreas, está el servicio de documentación que se encarga de la coordinación y de la edición del calendario, del programa editorial y a través de la biblioteca del archivo documental. Y en su intervención vamos a hacer un viaje por el tiempo, conoceremos el origen y la evolución de los contenidos del calendario y destacará aquellos que fueron más relevantes o más llamativos. Después, si quieren, pasamos micrófono, si quieren hacer alguna pregunta. Muchas gracias, Yolanda. Se supone que esto se tiene que ver aquí, pero ya sabía yo que no iba a ocurrir así. Vamos a ver si no lo rompo. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Me alegra muchísimo verles aquí, compañeros, amigos y sobre todo al personal que ya se ha ido de esta casa y que de vez en cuando viene a vernos. Es un placer recibirles a todos aquí. Yo tengo que dar las gracias al presidente porque ha sido el iniciador o el impulsor de esta jornada. O sea, para mí el calendario, efectivamente, llevo muchos años en esta casa y yo creo que cuando uno convive con las cosas, no les da el valor que realmente tienen. Tiene que venir alguien de fuera para señalárnoslo y ha sido así, ha ocurrido así. Y luego, efectivamente, según hemos entrado a ver lo que era el calendario en sí, yo he quedado impresionada y quiero transmitiros pues un poco mi experiencia a lo largo de estos días, que llevo varias semanas, sumergiéndome en los artículos y en las publicaciones que se hacían en la época. Bueno, primero os voy a contar un poco la evolución del calendario, como ha dicho Yolanda. Quiero que os retrotraigáis a aquella época, al año 43, que es cuando nace el calendario. ¿Por qué nace y a qué motivación responde? Nos ponemos en los años 40, la economía española sufrió una larga y profunda depresión. Hasta el año 1952 el país no empezó a recuperar los niveles de vida del año 35. Ahora para nosotros es difícil pensar cómo sería la vida en aquella época, teniendo en cuenta el bienestar que hay actualmente. Pero os leo un párrafo de un documento que se llama Tribuna, de un artículo sobre las grandes crisis de la economía española publicado en El País en febrero de 2012. Fueron los años 40, fueron los años del hambre, del extraperlo, de la escasez de los productos más necesarios. Las cartillas de racionamiento empezaron en el año 39 y terminaron en el año 51. Las enfermedades, la falta de agua, cortes en el suministro de energía, hundimiento de los salarios, empeoramiento de las condiciones laborales, frío y sabañones. El problema más importante era la desnutrición. La dieta media de la población no cumplía las recomendaciones nutricionales. Estaba basada en patatas, pan y hortalizas de temporada. En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional inicia la publicación del calendario meteorofenológico. Perdonad, estoy aclarando. Con el objetivo de aumentar la producción agrícola mediante un mejor conocimiento de las regiones naturales. Os voy a poner ahora imágenes del primer calendario, que para mí es la joya y, digamos, el impulsor de toda esta serie. Lo dice, o sea, ahí la primera parte presenta el objetivo del calendario, que son las observaciones fenológicas, y cuál es la finalidad de hacer estas observaciones. Como digo, el objetivo es aumentar la producción agrícola. Estas observaciones resalta que son importantes para el agricultor. Para el agricultor es importante la observación de las plantas cultivadas, porque a partir de ellas se puede llegar al conocimiento de cuáles son las regiones tempranas o tardías para una determinada clase de plantas y las épocas de vegetación y, en consecuencia, trazar la división de la península en regiones agrícolas naturales. Supongo que lo que pretenden es que como dice ahí, cada región ha de cultivar la planta que le sea más adecuada, o sea, caracterizar las regiones en función de su climatología para adaptar las plantas que se adaptan mejor a esa climatología de esa región. Además, no esconde que hay un interés también por parte del Servicio Meteorológico en realizar estas observaciones. También, incluso, o sea, en el mismo artículo se pide, entre comillas, porque fijaros lo que está marcado en amarillo, el tono de la petición. El Servicio Meteorológico espera una firme colaboración de todos los agricultores para que cumplimenten y envíen las observaciones diarias de los fenómenos del campo. Pues bien, con motivo de esta llamada, en el primer año que se hace, la llamada se hace en el año 42, ya en el año 43 es cuando se distribuyen estos cuadernitos, porque esto era un cuaderno de observaciones.
O sea, hay una introducción de lo que es, de cuál es el objetivo, qué sentido tiene la fenología, hay un apartado de instrucciones para realizar las observaciones fenológicas y luego hay una relación de plantas y aves, insectos, que son las que tienen que mirar su fecha de ocurrencia, su fecha de, bueno, la fecha de floración o de ocurrencia de la llegada de las aves, los insectos, etcétera. Todo esto se hace en colaboración con el Instituto de Agricultura de la época. Entonces, como digo, dentro del calendario está lo que es el calendario, entiendo que por eso se llama calendario y se inicia el nombre a partir de ahí, porque es un calendario con días y, como veis, hay un espacio en blanco donde se supone que el observador tiene que apuntar las observaciones. El tamaño del calendario es pequeñito porque es de bolsillo y lo que trata es que el agricultor lo lleve siempre consigo y esté continuamente observando lo que hay en la naturaleza de alrededor y anotando sus observaciones en este calendario, en este documento, pero ese se lo queda a él. Sí que encontré uno rellenado, pero yo no sé agricultura y para mí no me resultó fácil entender qué es lo que decía, porque debe estar en una especie de clave. Pero efectivamente, o sea, el agricultor rellenaba el calendario y se lo quedaba. Y luego volcaba esas observaciones a unas hojas grandes, a una especie de plantillas, que es lo que mandaba aquí. Entonces, claro, de ahí procede la palabra calendario, porque esto realmente era un calendario. Además, entonces ya la primera publicación, como digo, no solamente es instrucciones fenológicas, la lista de plantas, el motivo del calendario, sino que, primero justifica por qué se tienen que hacer estas observaciones. Lo que se pretende, ¿cuál es el objetivo último? Lo que se pretende, pues como decía antes, es establecer luego correlaciones entre las condiciones atmosféricas y el resultado de las cosechas, con el objetivo de predecir el resultado de la cosecha en función de las condiciones meteorológicas. Fijaros que ahora estamos trabajando para predecir el resultado de las cosechas en función de las predicciones meteorológicas, o sea, de qué va a ocurrir en el futuro, tanto predicciones a muy corto plazo, medio plazo, incluso a más allá, a largo plazo. O sea, que digamos la evolución, en aquel momento solamente querían saber cuál era la condición meteorológica o las condiciones climáticas para predecir las cosechas. Y luego aquí en este mismo artículo justifica el interés de poner estas observaciones en España, que responde a intereses, a estudios similares que se han realizado en otros países del entorno y, de hecho, menciona, bueno, os he puesto este ejemplo que para mí es ya bestial, o sea, cómo hacen los indios de Estados Unidos de Norteamérica, pero así pone ejemplos de cómo se hacen estudios fenológicos en Alemania, en Francia y en otros países, que realmente resultan muy interesantes. Bueno, pues además, no solamente es esto, que yo creo que ya con esto sería un objetivo importante para hacer esta publicación, pero encima contiene características meteorológicas en España de cada mes del año. Entonces, cada mes viene caracterizado, pero como podéis observar, la caracterización es prácticamente refranera. O sea, es que, bueno, en fin, se estaban haciendo estudios climatológicos, con lo cual, pues, lo que se basaba era en el conocimiento de la climatología, bueno, pues lo que había en la época, ¿no?, en base a refranes. Luego, además, contiene unas tablas de valores normales de distintos parámetros meteorológicos de 63 observatorios de toda España. Como veis, corresponde, bueno, no sé si lo veis muy bien, pero os lo digo, o sea, corresponde al periodo 1901-1930, que es el periodo normal, que ya se había elegido en la Conferencia de Directores de los Servicios Meteorológicos, que se reunió en Varsovia en el año 1935. Y luego, en este primer número, bueno, aquí hay también, o sea, quiero decir, aparte de las tablas climatológicas, hay unos mapas de isotermas, de isolíneas, isotermas, isoyetas, y luego ya en los años siguientes se van incorporando tablas de temperatura, o sea, tablas de humedad relativa y de fenómenos, días de lluvia, etcétera. Además, hay 2 artículos divulgativos que, como veis, o sea, son tremendamente divulgativos, bueno, para mí son inocentes, sobre la temperatura del aire y las lluvias de la siembra. Las ilustraciones también no tienen desperdicio. Bueno, pues esto es, digamos, el primer número. A partir de ahí os voy a explicar un poco cómo evoluciona el calendario hasta llegar a lo que veis hoy, a lo que tenéis en las manos, como es el del año 18. Como ha dicho Yolanda, el calendario se compone de 2 partes. Uno son secciones fijas, que son prácticamente datos, y luego unas partes que son colaboraciones, que las colaboraciones del calendario de este año son las que nos van a presentar aquí los compañeros. ¿Cómo evolucionan las secciones fijas?
Bueno, pues se mantienen las secciones iniciales del primer número, que son la fenología. También hay datos astronómicos y calendarios. Si queréis echarle un vistacito al calendario, también es muy curioso porque tiene las bulas, el santoral, en fin, una serie de cosas que también refleja un poco pues cómo era la cultura de la época. Luego a este calendario cristiano, en los siguientes años, se incorpora un calendario musulmán y judío. Ya vamos avanzando a una apertura. También hay cómo hacer observaciones. Bueno, se incorporan en el año 44, en 1944, se van incorporando artículos en cada número, unos artículos didácticos sobre cómo hacer medidas, incluso con sus ilustraciones, como podéis ver. Cómo hacer medidas con instrumentos, cómo funciona el barómetro, cómo se hace medidas con barómetro, cómo se puede ver un poco, ver cómo va a estar el tiempo en función de datos pues de presión y demás, todo ello ilustrados con, pues eso, como veis aquí, con unos dibujitos muy curiosos. Otro capítulo muy importante que forma parte del calendario durante un largo periodo son los datos de tormentas. En aquella época pensáis que se desarrollaba la vida en el campo, la mayor parte de la población vivía en el campo. Las tormentas eran muy importantes para las cosechas. Entonces ya se incorpora en el año 47 se incorporan ya como secciones fijas del calendario estudios sobre las tormentas que habían ocurrido en el año anterior, muy detalladas por zonas e incorporaban lo que llamaban fulminados por rayo. Conseguían los datos del Instituto Nacional de Estadística para cada zona y les mandaba los datos, bueno, muy completos, el de la persona que se había muerto por rayos, en qué zonas habían sido, en qué poblaciones, si eran hombres, si eran mujeres, etcétera. Morían una media de unas, enseño aquí, la tabla, esta estadística, la estadística de fulminados por rayo, se mantiene hasta el año 82. Este es el último calendario que mantiene la estadística por rayos. Jaime se ríe porque lo recuerda, supongo. Como veis, los fulminados por rayo era un número muy importante, era un problema importante. Y aquí había muchísimo interés, sobre todo Pedraza tenía muchísimo interés en disminuir, en hacer todo lo posible para que se previnieran este tipo de accidentes. Y entonces se incorpora una sección fija que es precauciones que tienes que tomar en caso de tormenta. Eso está en todos los calendarios. Como veis, las cifras, os he marcado las cifras más importantes que pasan de 130 personas en algunos años. A partir de 1965 ya se nota un descenso importante. Yo supongo que será debido a la migración que hay de la ciudad, del campo a la ciudad, con lo cual ya las tareas en el campo ocupan menos, hay menos personas desempeñándolas al aire libre. Y baja un número de 28, 23 en el año 66, y en la década de los 80 y principios de los 90 ya desciende por debajo de 10 personas muertas, situándose entre 10 y 15 debido al auge de los deportes y actividades al aire libre. O sea, después remonta un poquito. Al final ya, como veis, hay muy poquitos accidentes por rayo, con lo cual supongo que será por eso que ya deja de perder interés y deja de publicarse esta sección en el año, como digo, en el año 82. Bueno, ahí hay un resumen muy interesante en el último calendario, en el año 82, se hace un resumen de todos estos años, porque, por cierto, la estadística comienza en el año 41, a pesar de que, aunque el calendario comienza en el 43, la estadística comienza en el 41. Durante estos 39 años aparecen las provincias más afectadas por los rayos y que afectan sobre todo a los hombres porque son los que están mayormente en el campo. Bueno, pues ya otras secciones fijas que se incorporan al calendario, desde el principio, una vez que se empiezan a recibir ya los datos de observaciones fenológicas, se realizan aquí mapas fenoscópicos de diversas especies. También hay artículos que se llaman climoscopios, un climoscopio del trigo, o sea, no. Como soy bastante desconocedora del tema de agricultura, no sé muy bien, supongo que tendrá muchísima utilidad. Y luego otra sección muy importante son las manchas solares. Se relacionan, incluso hay artículos que relacionan el número de manchas solares con la evolución de la temperatura. Y entonces se publican las manchas solares desde el año 1953 y ese número, o sea, esta sección continúa hasta hoy. Hasta el año 2018 se publicaba en una tabla
como tenéis aquí, e incluso se incorpora la serie mensual, o sea, está por meses, las manchas solares, es el número relativo de manchas solares, y después ya a partir del año 2012, sí, a partir del 2012, ya lo que se hace es un resumen de los últimos 20 años, pero si alguien quiere reconstruir la serie completa de las manchas solares, la tenéis del año 1750. O sea, quiero destacar con todo esto la cantidad de datos, el valor que hay en el calendario para hacer estudios históricos, que yo creo que se puede sacar muchísimo partido. También ya como secciones fijas, que no os voy a, ya no me quiero detener en ellas porque son las que tenéis hasta ahora, la podéis ver en los últimos calendarios, son la hidrometeorología, con muchísima información sobre balance hídrico y artículos sobre sequías, inundaciones, periodos lluviosos hay a lo largo de todo el calendario. O sea, se puede ir siguiendo cómo va siendo la evolución de las precipitaciones en España. Años con unas grandes sequías, donde preguntamos, años con grandes inundaciones, donde hay un artículo de Pedraza que pregunta, ¿dejará de llover algún día? Entonces, o sea, podemos ir viendo toda esa evolución a lo largo de los años perfectamente. En el año 86 se incorpora datos de medio ambiente, en este primer artículo. Bueno, el mecanismo de incorporación de secciones fijas es que en el año que os pongo aquí se incorpora un artículo de colaboración sobre ese tema y a partir de ese momento ya se convierte en sección fija. En el año 86 se incorpora un artículo sobre los datos, las medidas de contaminantes, de concentraciones atmosféricas medidas en San Pablo de los Montes, que es la primera estación de la red EMEP que monta el Instituto Nacional de Meteorología entonces, y bueno, se detallan las medidas y a partir de ahí se convierte en una sección fija a la que se incorporan los datos del resto de estaciones de la red EMEP. Y eso es una sección fija que continúa hasta ahora. Y lo mismo con la radiación solar. Comienza en el año 83 con unos artículos sobre radiación solar en España y a partir de ahí se incorporan todos los datos de radiación solar hasta ahora. Y ya por último me quiero detener en otra sección fija que es el Día Meteorológico Mundial. A ver, ¿dónde lo tengo? En el año 1974 se introduce una reseña sobre el lema del Día Meteorológico Mundial para ese año, con un artículo sobre la conmemoración del primer centenario de la cooperación internacional en meteorología, que en septiembre de 1873 tuvo lugar en Viena la primera reunión de la Organización Meteorológica Mundial, como podéis ver aquí. Entonces se celebran los 100 años, en el año 1973 se celebran los 100 años, a los cuales asiste el director general del INM en su momento. Y no quiero perder la ocasión de que en este mismo artículo que se llama Noticiario Meteorológico, donde se habla ya del Día Meteorológico Mundial, aparece este apartado, que además me alegro mucho haber visto a Carlos García Legaz, que estaba por ahí sentado, sobre la formación profesional en meteorología. O sea, os señalo que se está haciendo desde el año 73, la sección de enseñanza del Instituto Nacional de Meteorología está haciendo formación interna y externa, formación internacional, a becarios extranjeros de otros servicios meteorológicos nacionales en colaboración con la OMM y ya en esa década, en la década de 1963 al 73, se han formado a 27 alumnos como meteorólogos de clase 1 y a 29 alumnos como ayudantes de meteorología de los países que veis ahí. Es decir, que yo creo que también hay que destacar y valorar, bueno, pues las unidades de esta casa que son muy, muy antiguas y realizan una labor muy importante desde hace muchísimos años. Esto no tiene que ver con el calendario, pero ya que lo he visto me ha parecido muy interesante traerlo aquí. Bueno, esto os lo pongo en grande por si no lo habéis podido leer bien. Y luego otra cosa que también se incorpora, que también da idea de la predicción internacional que tiene el Instituto Nacional de Meteorología, es el mensaje del secretario general de la Organización Meteorológica. O sea, es el mensaje de personalidades importantes internacionales en el mundo de la meteorología. Se inicia en el año 2009 con el mensaje del secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, en ese momento Michel Jarrot, y le siguen contribuciones, pues ha pasado, bueno, el actual secretario general, que me parece que fue el calendario anterior, el presidente de la Organización Meteorológica Mundial en el año 2010, que era Bedrinsky, después ha estado el presidente de la Organización Meteorológica Mundial actualmente, el señor David Grimes, el presidente de la Comisión de Climatología de la OMM en el año 2011, Thomas Peterson, y muchísimas personalidades, el director del Centro Europeo, el anterior y el actual. ¿Actual? No, todavía no está. No. Bueno, para la próxima. Etcétera. Bueno, y ya solamente
os voy a pasar brevemente a destacar las colaboraciones. O sea, os he hablado de las secciones fijas y ahora son las colaboraciones. Las colaboraciones son muy variadas y la verdad es que me he resistido mucho en poneros aquí ejemplos, porque es que son tantos los ejemplos que podría poner que me parecen interesantes que no terminaríamos la mañana. Yo solamente os invito a que lo veáis. Ya se ha editado la unidad de documentación y la biblioteca han editado este folletito, precisamente para que veáis, con los títulos, para que veáis lo interesante de las colaboraciones que hay. Las primeras con un tono absolutamente didáctico y, bueno, con el conocimiento que había en la época y hay algunas de alto nivel científico. Y luego que todas estas las podéis encontrar, como ha dicho Yolanda, en el repositorio de Arcimis y con más... también las podéis encontrar en la web externa, lo que pasa es que tenéis que abrir el calendario, que tarda un poco. Solamente os voy a hacer un resumen para que veáis un poco el contenido que hay a lo largo de todos estos años, 76 años. En total hay 438 colaboraciones, como digo, de artículos muy variados. Hay artículos sobre observación e instrumentación, que son la mayoría, porque tened en cuenta que esto era un calendario que lo que iba dirigido hacia los colaboradores y los observadores fenológicos, con lo cual se trataba de destacar lo que es la instrumentación meteorológica. Sobre climatología hay 90 artículos, meteorología aplicada, meteorología en general, desastres, historia de la meteorología, otras cosas. Sobre la sociedad, bueno, en meteorología aplicada tenemos de todos los campos. Hay de meteorología aplicada, desastre, a ver si lo encuentro aquí, agrícola, aviación, defensa, deporte, marítima, montaña, meteorología polar. En sociedad podemos encontrar artículos de arte y de meteorología, como nos van a contar hoy. En meteorología en general, desastre, historia de la meteorología, meteorología espacial, modificación artificial del tiempo, predicción. En hidrometeorología podéis encontrar, como os digo antes, muchísimos artículos sobre inundaciones, sequías, y en atmósfera y radiación, astronomía, astrofísica, y en climatología, clima y salud. Hay muchísimos artículos de clima y salud. Sobre cambio climático, ya empiezan en los años 50, ya empiezan a haber artículos sobre cambio climático, qué pasa con el clima, está cambiando. Y observación e instrumentación, pues artículos sobre descargas eléctricas y satélites. Y bueno, sigo. Merece la pena detenerse en las portadas, que son un atractivo más del calendario. A ver, aquí. Todas estas portadas, desde el año 45 hasta el 70, han sido ilustradas por una persona de aquí, que se llama Rafael de Casenave, y las siguientes han sido ilustradas por varios autores. La última ha sido ilustrada por Ismael Baraybar. Aquí también podéis ver un poco la evolución del calendario. Se destaca el paso del Servicio Meteorológico Nacional a Instituto Nacional de Meteorología en 1977. En 1983 la publicación cambia de nombre y de formato, pasa a ser calendario meteorológico, se quita la parte de fenología y ya no es un calendario de bolsillo, sino ya es un calendario grande, de mesa, de consulta, con muchas más publicaciones. A partir de entonces se incorporan muchísimas publicaciones. Y podéis ver también cuando ya, digamos, se homogeneiza, es cuando pasamos a depender de la sección de publicaciones del Ministerio de Obras Públicas y Transporte en su momento, que nos daban unas pautas que teníamos que tener las publicaciones con esos formatos, aunque luego pues nos hemos ido ya diluyendo y volviendo a nuestra natural creatividad. Y por último, quiero enlazar ya con la siguiente intervención, que son las personas. Todo esto no hubiera sido posible sin la intervención de las personas. Todas las unidades técnicas de AEMET participan en el calendario, climatología, sistemas básicos, las unidades de banco de datos, estudios agrícolas, bueno, etcétera, muchísimas. Otras instituciones, como hemos dicho antes, el Instituto de Agricultura, el Instituto Nacional de Estadística, el Observatorio de San Fernando, que da los datos de astronomía. Miles de colaboradores meteorológicos y fenológicos a lo largo de estos años han enviado sus datos. Yo creo que todo esto hay que ponerlo también en valor. Y 216 autores que han colaborado en todas estas colaboraciones voluntarias, que, bueno, lo han hecho simplemente porque querían, o sea, estaba fuera de su jornada laboral. Esto no está relacionado con su puesto de trabajo. Lo hacen por afición. Y, bueno, yo creo que todo esto queremos rendir con esta jornada un homenaje a todas estas personas que han hecho posible que ahora mismo podamos hablar aquí de 76 años del calendario meteorológico. Y nada más. Pues saben que nada de lo que se hace bien en una institución de servicio público es posible sin un equipo humano con vocación y talento. Del componente humano
que ha hecho posible la evolución del calendario, hablará Jaime García Legaz. Jaime fue meteorólogo de la Casa de 1970 a 2010, cuando se jubiló. Fue también catedrático de Matemáticas de Enseñanza Media y profesor de la Escuela de Ingenieros de Obras Públicas y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, vicepresidente de la Asociación Meteorológica Española y consultor de la OMM, de la Organización Meteorológica Mundial. Ocupó puestos directivos desde los que contribuyó activamente a la renovación tecnológica de la institución en la década de los 80 con la incorporación a EUMETSAT y la creación de COMET, organizaciones internacionales muy importantes en la meteorología. Pero, sobre todo, impulsó con una gran visión estratégica el servicio de atención al usuario, que es la clave y el fin último del trabajo que se hace aquí. Jaime es una institución en sí misma. Su vida laboral en puestos ejecutivos transcurrió en unos años de grandes cambios y mejoras en la meteorología, paralela al desarrollo de la vida en España. Su memoria puede llenar páginas enteras de algún libro que quizá escriba algún día. Dicen de él, los que fueron sus compañeros, que es un hombre inteligente, jovial, con carácter, que posee el don natural del sentido del humor, que tanta falta hace para desdramatizar y dedicarse a lo importante, pero ahora su actividad principal es la de ser abuelo. Dice que tiene una bici de la que da buena cuenta, que navega por las aguas de Mazarrón, que no hay trofeo de billar que se le resista. Es una vida de grandes sacrificios, como ven. Y cuando sus 4 nietos se lo permiten, sigue divulgando la meteorología con el mismo interés de siempre. Sube, por favor. Y con este conjunto de méritos y experiencia nos va a hacer una exposición sobre las personas que hicieron posible y enriquecieron el desarrollo de esta publicación que un día estuvo bajo su dirección. Buenos días a todos los presentes aquí en este salón de actos y los que estáis viéndolo a través de videoconferencias en las delegaciones territoriales o a través de streaming por internet. Ante todo, pues quiero dar las gracias a la amable presentación de Yolanda, que ha sido muy generosa y extensa, pero bueno, no ha dicho ninguna mentira, que no es poco, El hecho de que esté yo aquí hay que justificarlo, porque en principio cuando me llamaron para amablemente invitarme íbamos a venir 3 de mi promoción, Marimili, Milagro García Pretierra, su marido José Antonio Maldonado y yo. Y yo con mucho gusto iba a venir porque quien más tenía que aportar por el motivo del calendario es Marimili, que estuvo varios años trabajando con Antonia Roldán y siendo la responsable de su coordinación. Lamentablemente, Marimili se encuentra mal. Yo siento mucho que no esté aquí, porque realmente para mí ha sido mi mejor colaboradora y la persona más eficaz. No le conozco ningún enemigo en esta casa, cosa que es difícil, O sea, que ha conseguido la unanimidad en que todo el mundo la aprecie. Desde aquí le mando a los dos un abrazo emocionado de parte de todos vosotros. Bueno, dicho esto, voy a empezar mi intervención. El componente humano lo ha dicho ya el presidente, lo ha dicho Carmen. La verdad es que el calendario es una obra colectiva de muchas generaciones, de los que nos han precedido, de los que han estado coetáneos con nosotros y los que habéis cogido la antorcha, el relevo ahora. Bueno, ante todo quería decir, la semana pasada estuve en Majadahonda en la presentación de un libro de un compañero y amigo en la biblioteca de allí de Majadahonda y había un presentador, amigo del autor, que se tiró hablando más de 1 hora, con lo cual, cuando faltaban 5 minutos para cerrar la biblioteca, entró la ordenanza y dijo, desalojen. Y el autor del libro, pues apenas pudo hablar. Lo único que dijo, pues, miren señores, compren mi libro
y léanlo. Pero yo venía aquí a hablar de mi libro, no de los 82 de los que ha hablado el catedrático que me presentaba. Bueno, pues yo tampoco quiero que cuando lleguen 5 minutos me avisas, Yolanda, para evitar que pase. En todo caso, no hace falta que compréis el libro, porque ya he visto que lo regalan, pero en todo caso sí, léanlo, ¿eh? Y hagan otra cosa también, es consultar el repositorio, que también han hecho en la biblioteca, que es una obra estupenda, y quiero felicitar a todo el equipo del Centro de Documentación por ello, y especialmente a Miguel Ángel García Couto, que es el padre de la criatura. Bien, trataré de representar entonces no solo a José Antonio y a Marimile, que son los compañeros de promoción, sino también a todos los jubilados de esta, con los que hemos coincidido. La generación nuestra, los que ingresamos hace más o menos 50 años, pues nos tocó ser una transición entre los grandes maestros que nos antecedieron, con Arturo Dupérier, con Don Francisco Morán, con Lorente, Antonio Roldán, Hansá, bueno, y muchos otros, y otros con los que fuimos colaboradores y de los que aprendimos mucho también, como vamos a ver aquí algunos nombres ahora enseguida. Yo acepto representar a todos ellos en nombre de ellos, pero saber que lo que hemos hecho es transmitir la antorcha que recibimos de ellos y depositarla en vuestras manos para que sirva para el público en general y para muchas generaciones. Hace unos años escribí y publiqué un artículo porque me preguntaban... ¿Dónde está? Hago yo. Sí, encárgate, porque ya sabes que las nuevas tecnologías me cogieron un poco más tarde, salvo la del billar, que la manejo. Bien, hace unos años, a petición de algunas personas me decían, oye, ¿quién predice el tiempo? Porque esto de ser jubilado tienes que saber de todo, ¿no? Pero esto te coge uno un medio de comunicación y parece que lo predice fulanito tal, coges otros medios, ¿no? Bueno, yo escribí un artículo muy breve, pero para poner de manifiesto que la ingente cantidad de observaciones, de registros, de análisis y cálculos, modelos numéricos, en fin, toda la complejidad que lleva la predicción, que no es obra de una sola persona, ni siquiera del predictor principal o jefe de turno, como ahora se llama, Aunque antes lo firmábamos, antes nos obligaban a firmar cada día, el jefe de turno tenía que firmar y responsabilizarse de ellos. Y luego el jefe del Centro de Análisis y Predicción, don Fernando Huerta, nos evaluaba semanalmente. Y ponía una nota pública y la ponía en el tablón de anuncios. Fulanito de tal metrólogo, de los 6 metrólogos que estábamos allí de jefe de turno, pues recibía su nota con escarnio público algunas veces y con satisfacción otras. Pero bueno, era un procedimiento un tanto de evaluación continua, que ahora se llama. Bien, ahora nos podíamos preguntar, al final la conclusión es que la predicción es una obra colectiva de toda la gente que trabaja en los servicios meteorológicos nacionales, como todos sabemos. Del mismo modo, pues podríamos preguntarnos ahora quién es el autor del calendario meteorológico. Bueno, ya se ha visto que no hay un autor, si hay muchos coautores, y que los autores de nuestro calendario meteorológico, y digo subrayo lo de nuestro porque es de todos, son todos trabajos realizados por el Servicio Meteorológico Nacional en su tiempo, el Instituto Nacional de Meteorología después, y la Agencia Estatal de Meteorología. Es una obra colectiva de todas las personas que han trabajado y trabajan en el Servicio Meteorológico Español. Si atendemos al proverbio común ese de que toda persona a lo largo de su vida debe tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro, pues yo creo que las dos últimas las hemos cubierto. Por una razón, porque el libro es de todo. Como es nuestro, el libro ya lo hemos escrito. En cierta medida está cumplido. Y lo del árbol me sirve porque creo que las ediciones del calendario a lo largo de estos 76 años son un verdadero árbol genealógico de la familia meteorológica española, cuyas raíces pusieron pues, los 3 fundadores, Carlos Bastida, José María Lorente y Antonia Roldán,
y que ha dado muchos frutos. Y en cada una de esas ramas, pues uno se puede poner ahí donde quiera, en la rama que haya trabajado más o en la que haya colaborado. Y muchos de ellos anónimamente, como se ha dicho, el número, el componente humano de estos 76 años, tendríamos que mencionar a los miles de colaboradores gratuitos, que la única gratificación que recibían en su momento era el calendario. Trabajaban con la única compensación, después han recibido gratificaciones puramente simbólicas y mínimas, pero eso no lo perdonaban. Yo recuerdo cuando se empezaron, que preferimos que no nos den gratificación si nos van a quitar el calendario. Y el calendario estuvo a punto de morir en el año 83, cuando cambió de meteorológico, en el 82, se decidió el cambio porque el formato era insuficiente para la cabida que tal, y en el año 83 pues hubo una guerra interna a alto nivel, y entonces hubo un movimiento de defensores, entre los cuales están por la mayoría de las personas que hemos visto aquí. Yo me cuento entre los defensores vamos, puse mi cargo a disposición del director si se suprimía el calendario. Y bueno, se consiguió pues el cambio de nombre, porque parecía que lo de fenología era insuficiente, no abarcaba todas las áreas de aplicación de la meteorología, pero bueno, ahí está. En definitiva, quiero decir que mencionar los miles de colaboradores y cientos de observadores, administrativos, calculadores, los ayudantes, diplomados, meteorólogos y personal laboral que de forma vocacional y profesional, y en muchos casos, como he dicho, altruista, han hecho posible esta tarea ininterrumpida de observar, registrar, analizar, depurar, tabular y llegar a las conclusiones de esos trabajos que, como ha dicho Carmen antes, pueden ser objeto de estudios posteriores. Es por ello un mérito colectivo de todos ellos, a los que hoy debemos rendir un justo y merecido homenaje de reconocimiento público y de sincero agradecimiento por habernos legado estas 76 ediciones del calendario meteorológico, publicación señera de la meteorología española y que constituye sin duda un tesoro, pues constituye la historia objetiva y fiable del comportamiento de la atmósfera en España a lo largo de los 3 últimos cuartos de siglo. Si se me permite el símil médico, ahí está la historia clínica de nuestro paciente común, la atmósfera terrestre, cuya salud tanto nos afecta y preocupa, y un riguroso y objetivo centinela de sus fluctuaciones y del cambio climático en nuestro territorio. Es como decía Miguel Ángel en la nota de presentación de esto, el calendario es un acta notarial de la meteorología española a lo largo de todos estos años. Un documento fiable. Cuando se habla y se oyen comentarios si se ha batido el récord o no se ha batido el récord, acudamos a las fuentes, que ahí están escritas, y podemos saber si ha habido años más calurosos, más cálidos o más fríos, más lluviosos o menos que el actual. Bueno, no obstante, y sin menoscabo de los demás, creo obligado a citar aquí expresamente, además de a los 3 padres fundadores ya mencionados, que se han destacado por sus numerosas contribuciones al calendario, pues a los que todos hemos conocido: Lorenzo García de Pedraza, Antonio Mestre, Javier Cano, Adolfo Marroquín, César Rodríguez Ballesteros, Luis Ruiz Beltrán, Alberto Linés, José María Jansá, Milagros García Pertierra, Damaso Villa, Fernando Huerta, Carlos Almarza, José Antonio López, María Roser Botey, Andrés Chazarra, José Antonio de Cara, Ismael Baraiba, bueno, y tantos otros. Perdonad, es imposible citarlos a todos. Yo, de buena gana con todos, me considero obligado a hacerlo, y sirva esta mención de muestra a la lista interminable de los demás colaboradores de las distintas ediciones del calendario. Y yo creo que podemos afirmar que todos ellos tienen un rasgo común, que es su profunda vocación meteorológica y su generosidad al transmitirnos a los demás sus conocimientos, fruto de muchas horas de trabajo, de forma sugestiva y atractiva. Por ello, les expresamos hoy públicamente nuestro sincero agradecimiento. Quisiera añadir un explícito reconocimiento a un cuerpo
desgraciadamente declarado extinguir el Cuerpo de Administrativos Calculadores de la Meteorología Española. Afortunadamente vamos a tener ahora a continuación a un representante del mismo, Juan Sánchez, que ha sido un funcionario ejemplar durante los 50 años que ha estado en esta casa, y no puedo olvidarme de compañeros suyos que fueron colaboradores míos personalmente, como María Ángeles García Merino, Angelines, María Victoria Valera Chira, Piedad García de Castro, Ricardo González Lorenzo, Lucía Fernández Domingo, María Teresa Medina, César Palacio, María Teresa Pérez Fariña, Luis Ruiz Beltrán, José María Rodríguez Máiquez, Juan Bravo, Pilar Escudero, Pilar Iradier, famosas pilares de la biblioteca, Maricruz López Blanco, la madre de Ismael, y todos ellos, digo, están representados. Considero que Juan es el mejor representante de ese cuerpo, que ha prestado unos buenos servicios y grandes, y especialmente en las ediciones del calendario. Ya, finalmente, pues antes de que me avise Yolanda de que el tiempo ya está acabándose, pues por amenizar un poco voy a contar alguna anécdota. Me han dicho que quería contar alguna anécdota que ha ocurrido. Bueno, tengo muchas. A lo largo de tanto tiempo, pues voy a contar una sola. Y luego, tomando un café, si queréis, os cuento más. Una de ellas fue cuando éramos todavía Servicio Meteorológico Nacional, en el Centro de Análisis y Predicción, lo que ahora es el Centro de Predicción. En la primera parte del edificio. Este edificio ha tenido dos ampliaciones. Cuando entramos aquí, solo llevaba unos años y era pues el primer bloque, hasta donde llega la cafetería. Después hubo dos ampliaciones sucesivas. El centro de análisis estaba pues donde está el despacho ahora de Amadeo, prácticamente lo que es el despacho de Carmen era la sala de teletipos y así. Pues en esa época hubo varios movimientos de intentos de huelga en la oficina de Barajas. Nosotros le llamamos Heraclio, por aquello de Heraclio Fournier. Y hubo un intento un conato de una huelga de celo. Y aprovechando un fin de semana, pues los meteorólogos y funcionarios que estaban allí, sobre todo algunos que eran un poco díscolos, José María se acuerda de quizá de ello, llamaron por teléfono aquí al centro de análisis al meteorólogo de servicio, que entonces actuaba, nosotros decíamos, era el director general en funciones, porque como no había teléfonos móviles, ni había forma de localizar entonces al director general por un sábado o un domingo, pues recurrieron a él a decirle que hacía un frío tremendo y iban a mandar un nota diciendo que se cerraba el aeropuerto por falta de servicio porque no reunían condiciones climatológicas adecuadas. Entonces el meteorólogo de servicio, el doctor, mi tocayo Jaime, que todos lo habéis conocido, pues no se le ocurrió más que mandar por teletipo un aviso diciendo: depongan inmediatamente su actitud y si tienen frío, adopten las siguientes medidas. Primera medida, procuren ejercitar un poco de ejercicio físico dando saltos si hace falta para entrar en calentamiento. Segunda nota, si algo no es exacto me lo corriges. Segunda, tomen alguna pastilla de chocolate para entrar en calor. Si eso no fuera suficiente, pueden también tomar algún trago de aguardiente del que tan abundantes reservas tienen en la oficina. Y a pesar de todo, si persiste, pues tapen ustedes las rendijas de las ventanas con mapas meteorológicos o incluso con el calendario meteorológico que tiene abundantes hojas. Bueno, la verdad es que no hubo huelga, se paralizó. Le costó al buen colega y amigo, le costó una reprimenda porque el teletipo que había mandado recorrió todos los aeropuertos y fue conocido en toda la aviación española por todos los funcionarios que estaban de servicio. Bien, esto es una mera anécdota. Podría contar muchas otras, pero creo que con esta ya he cubierto el tiempo. Únicamente quiero felicitar a quienes han puesto esta idea en marcha. Yo insisto y me recomendaría que se celebrara todos los años la presentación para celebrar el cumpleaños de las siguientes ediciones, y porque creo que es una ocasión de darlo a conocer
y publicar en la medida que podamos. Creo que es un instrumento no solo de información, sino también formativo. Nada más. Muchas gracias a todos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Comentarle alguna cosa? ¿Tampoco? Vale, gracias. Bueno, pues a continuación nos comenta lo que ha sido el trabajo de coordinación y edición del calendario. Juan Sánchez. Ingresó en el Servicio Meteorológico en el año 1962, recién cumplidos los 20 añitos. Pasó por diferentes y variados destinos para dedicarse en los últimos años de su vida laboral al área de climatología hasta que se jubiló en el 2012. Eche la cuenta, son 50 años dedicados a la institución. Claro, tiene algunos hitos, como efectuar la primera inspección de la red de medida de temperatura y lluvia de la isla de Gran Canaria. Instaló el primer instrumento para la medida del viento en las pistas de tierra del aeropuerto de Lanzarote. Participó en casi todas las campañas de estudio de la nieve en el Pirineo y Sierra Nevada. Es otra memoria viva de la institución. Hoy le hemos pedido que viniera porque se hizo cargo de la coordinación del calendario en el 2006 y en los años que lo hizo potenció algunas secciones e incrementó la variedad de las colaboraciones. Nos cuenta su experiencia. Buenos días a todos. El currículum mío, lógicamente, se ha comprimido un poquito para que el tiempo no nos coma. De todas las maneras, empezar por agradecer a nuestro compañero Jaime que se acordara de mí y que me trate tan bien. Gracias, Jaime. El tiempo que yo y la experiencia que yo obtuve durante los días o los años que estuve con el calendario, se los debo en primer lugar a nuestro compañero que está jubilado. Me dijeron que iba a venir, no sé si ha venido, no. Pues se lo debo a mi compañero Julio Alonso Gómez, que le propuso al director entonces, Antonio Lavajo, y apoyado por los compañeros de la sección de climatología, que para que me hiciera cargo de algo de lo que yo no tenía ninguna idea, salvo la colaboración que todos los años hacíamos de los datos y todo esto de climatología. En síntesis, esa fue la llegada. Y después, una vez que me dijeron qué es lo que se hacía, pues lo que me encontré era lo siguiente. Para hacer el calendario, en aquellos entonces, la instrumentación que se tenía era, aparte del ordenador que entonces estaban en los albores de esto, eran múltiples disquetes, folios y todo el material había que pasarlo o uniformarlo de alguna manera en una base que sirviera para después ir a la imprenta. Ese era uno de los problemas mayores. Entonces, yo lo que sí tuve muy claro durante este tiempo fue que esos contenidos los contenidos que no eran necesarios a última, o sea, que no necesitaban de los datos de última hora, pues ir componiéndolos a lo largo del año y sobre todo a partir del verano, porque las personas que hacían estos artículos siempre aquilataban el tiempo al máximo hasta que venían del verano. Una vez que venían del verano, aunque el artículo hablara de lo que había pasado en enero, les daba lo mismo, lo entregaban siempre ha pasado el verano. Entonces era una de las dificultades mayores con las que se encontraba uno, es decir, la homogeneización de los trabajos que se aportaban y el tenerlos con un tiempo determinado. Yo lo que hacía era, en primer lugar, ponerme en contacto con los centros territoriales,
con el fin de que avisaran allí por si había algún voluntario que tuviera en la cuestión de los contenidos que no eran fijos, por si querían preparar alguna investigación, algún artículo, lo que sea, que lo mandaran, que lo supieran y que me lo comunicaran con el tiempo suficiente para poder incluirlo o no, y además buscando siempre también que fuera variable, que no fuera todo muy monótono y que tuviera de todos los tipos de presentaciones. Lo más difícil y lo más complicado venía después del verano, una vez que terminaba el mes de septiembre. Como todos sabemos, los datos que se ponen fijos en el calendario abarcan, por regla general, por no decir todo, lo que es el año agrometeorológico, el año agrícola, el año hidrológico, o como quiera, o el meteorológico, es decir, desde octubre a agosto del año anterior. Por lo tanto, había que esperar a la recopilación de todos los datos últimos para después poder confeccionar las tablas y depurar datos y todas estas cosas. Gracias, sobre todo, a la importantísima labor que ha hecho nuestro compañero, que no ha podido venir hoy, está reponiéndose de una operación, por lo visto, César Rodríguez Ballesteros. Los datos de la climatología, no solo de climatología, yo creo que es de todos los datos del Instituto o de la EMET o de lo que quieran llamar, se reciben con una prontitud, instantánea y además autodepurados ya de por sí, con lo cual ese fue uno de los avances principales con los que afortunadamente me pude aprovechar en los últimos calendarios, porque lo más complicado era precisamente recomponer las tablas y además que los datos que salieran fueran los que correspondían, que fueran los últimos. Una de las cosas que también... Yo entré en el año 2006 a hacerme cargo de esto, fue cuando me lo propusieron en el 2006, para preparar el calendario de 2007. Por aquellos entonces, nosotros, aquí en el instituto, entonces, no hacíamos, el calendario no éramos autónomos para hacerlo, dependíamos absolutamente, como ha dicho Carmen, del Ministerio de Medio Ambiente. Y había que seguir unas reglas y unas normas bajo la supervisión de ellos. Entre otras cosas era la estética de las portadas. Tenían que ser exactamente lo mismo, no cabía otra cosa, y había que hacerla exactamente como ellos decían. Pero además, una vez que teníamos los contenidos ya preparados y antes de ir a la imprenta, por supuesto, teníamos que pasarlos todos, aparte de que los revisara con anterioridad el jefe del servicio, sección de climatología, de la que siempre históricamente ha dependido la confección de los calendarios, puesto que ahí es donde nació el germen primero, fue en la climatología, como también ha dicho Carmen, fue la climatología. Entonces, desde siempre, el encargado, jefe, o como se quiera decir, en aquellos entonces máximo, de la climatología, daba un visto bueno para que, a su vez, pudiéramos ir al ministerio, y en el ministerio yo me reunía con los responsables de publicación de allí. Ellos leían y revisaban todas las cosas, también vamos a decir que sucintamente, tampoco es que se metieran demasiado en el ajo, pero ellos tenían que dar el visto bueno a lo que habíamos considerado que íbamos a poner en la portada y después a los artículos o las cosas que iban dentro. No se metían con las tablas porque, claro, de eso no podían tampoco decir nada. De modo que yo ahí no podía hacer nada. Únicamente lo que sí hice fue arreglar en aquellos entonces, hasta el año creo que fue 2008, lo único que hice fue corregir algo, lo que era la separación de las secciones dentro del calendario, o sea, lo que se llama, lo que le llamamos las portadillas y las cosas de estas, era
aproximadamente lo que se cambiaba. La fenología y la agrometeorología, por aquellos entonces, lo ha apuntado, me parece que también, bueno, Carmen es que ha apuntado ya casi todo, yo ya. La fenología y la agrometeorología, por aquellos entonces, estaba un poquito a un nivel, a mi entender, para lo que yo pensaba de lo que es el calendario, un poquito bajo, con lo cual me puse interés en recabar mayor información, mayores artículos más extensos en lo que se refiere a la fenología y a la agrometeorología. Afortunadamente tuvimos unos compañeros, como es Javier Cano y como es José Antonio de Cara, que me ayudaron un montón y extendieron ellos su saber por los artículos y sus estudios, y fueron entonces, pude entonces ir aumentando todo lo que al respecto a mí me parecía, ¿no? Bien entendido que nunca entendí yo que, habiéndose basado gran cantidad del funcionamiento de la climatología fenológica y agrícola en las secciones específicas que ya las había desde que yo entré en el año 61, 62, siempre había sido importantísimo. De repente empezaron a desaparecer, empezaron a no hacer ningún caso cuando de esos síntomas, vamos a llamarles así, que son los primeros brotes, las primeras aves que pasan por un sitio y tal, ya van indicando cómo el clima va cambiando o cómo va a cambiar, y eso ayudaba mucho a la climatología. Entonces no sé por qué eso lo dejaron de darle importancia y fue desapareciendo. En fin, yo me lo propuse y por eso ellos me ayudaron mucho para que eso se volviera a reactivar, y creo que se ha ido consiguiendo y ojalá se siga consiguiendo bastante más. En los apartados, que también Carmen, que ya lo ha pisado todo, para bien. En el apartado de descargas eléctricas, yo es que desde que ingresé en meteorología y desde que tuve los primeros contactos, que fue en el año 61, tuve la oportunidad de tener entre mis manos calendarios, y yo los iba leyendo y los he ido leyendo todos, y para mí eran importantes lo que nos iban diciendo, y por lo tanto siempre he tenido un gran cariño a todo lo que en esta publicación aparece. Entonces, no entendí por qué desaparecieron muchas cosas. Por ejemplo, lo de las descargas eléctricas, lo de los rayos. Lo de los rayos era importantísimo, como han apuntado. Pues entonces morían personas. La actividad agrícola era muchísimo mayor. Dejó de tener importancia la actividad agrícola porque se fue industrializando un poquito, nada más que un poco, España, pero las descargas eléctricas, los rayos y todo eso siguieron también ahí funcionando. Entonces fue una de las cosas que introduje como apartado o sección fija en los calendarios durante el tiempo que estuve yo. Me parece que fue a raíz del 2008-2009. Pero, aunque no pude, desgraciadamente no conseguí que el Instituto Nacional de Estadística me aportara los datos de los accidentes por electrocución de rayos podían haber habido durante el año anterior, porque los datos que me daban eran de 3 años antes, y eso a mí no podía interesarme. Sin embargo, sí que puse ya desde entonces todo lo que había sobre rayos y sobre descargas eléctricas y que se producía aquí, que teníamos constancia aquí, teníamos los datos, en esa sección que continúa y que continúe por muchos años. Con respecto a las palabras de las autoridades que aparecen en el principio, esa nota que aparece, también se me ocurrió eso comentarlo con mi amigo
Manolo Palomares, fenomenal compañero que desgraciadamente no ha podido venir. Y como él se movía mucho por esos ambientes de la OMM, pues él me apoyó también muchísimo, me hizo caso y entonces consiguió que las máximas autoridades meteorológicas de aquellos momentos nos pusieran unas palabras, unas letras para que las enmarcáramos o las pusiéramos en principio en los calendarios. ¿Qué es lo que quería yo conseguir con esto? Primero, dar mayor prestancia por las autoridades que lo firman y segundo, que a su vez conocieran el calendario en esos sitios por si podía también por ahí hacerse algo para que se extendieran y conocieran más la publicación, ya que cuando nos daban o cuando se hablaba de este tema allí en la OMM, se les llevaba después varios ejemplares de esos calendarios para distribuirlos, que lo conocieran y como agradecimiento a las palabras. Eso, gracias a la labor, desde luego, de Manolo Palomares, sigo diciéndolo, se ha seguido haciendo y esperemos que se siga haciendo y para mejor siempre en los años posteriores. Con respecto a los datos del astronómico, también tuve un apoyo muy grande con las personas que contacté en el Observatorio Astronómico Nacional, OAN, que son los que desde el año 1943, en su primer calendario, ya colaboraron con los datos que tenían entonces astronómicos. Hay que tener en cuenta que la OAN, el Observatorio Astronómico de Madrid, en un principio, y el Observatorio Meteorológico del Retiro estaban unidos, estaban juntos, estuvieron durante un tiempo. Yo he tenido, como he hecho bastante amistad con algunas personas o algunos astrónomos de allí, entonces he visitado con cierta frecuencia y además he visto también el museo que ellos tienen y en el cual hay todavía aparatos, bueno, ahí, claro, es un museo, aparatos nuestros de los que nosotros usamos en las observaciones de meteorología que se han unido siempre, eso los tienen ellos allí. Y ellos nos ayudaron mucho, a mí me trataron tan bien que yo de motu propio no me encomendé a nadie, sino simplemente por la amistad y por el cariño que les estuve cogiendo, por cómo me atendían, pues hice bastante amistad y llegué a conocer y a tener alguna reunión, incluso reunión, quiero decir, de presentación y de charlar sobre la meteorología y la astronomía de los organismos en sí. Y de tal manera que el mismo director, señor Bachiller, Fernando Bachiller creo que se llamaba, conseguí una colaboración de él en la que se fusionara un poco la astronomía y la meteorología y me dio un artículo que a mi entender me pareció que era muy bueno y muy idóneo y además nosotros después, aquí yo me encargué de buscar a alguien que pudiera responder al detalle que había tenido el astronómico con nosotros y encontré en Alberto Auría, Alberto Cansado Auría, me parece que se llama el segundo apellido, que es un meteorólogo compañero nuestro y que gran aficionado a la astronomía, también entonces hizo un artículo en correspondencia muy versado sobre la astronomía y algo también que tenía que ver con la meteorología y fue publicado en el anuario astronómico de ellos. Yo puse ahí un camino e incluso lo comenté a algunas de las autoridades de aquí en aquellos entonces para que consiguiera que hubiera una afluencia de artículos de aquí a allí o de allí a aquí, pero después ya no sé lo que han hecho. Yo sigo teniendo desde luego amistad con las personas que todavía hay allí en estos momentos. La principal cosa que ahora queda, y ya final,
la impresión de imprimir, no la impresión mía de lo que tenga, sino de imprimir, era un momento o un mes estresante el último. Yo tuve mucho interés en que el calendario siempre saliera antes de finalizar el año, con el fin de que el 2018, 2017 o el que fuera, empezara ya las personas que pudieran, el máximo de ellas que pudieran tener el calendario. Con lo cual, lo que yo hacía era que directamente los preparaba durante el tiempo que fuera, preparaba los artículos, todo el material, y una vez que me decían la imprenta con la que teníamos que actuar, pues yo lo llevaba debajo del brazo, me iba allí y las veces que fueran necesarias, y allí ayudaba a incluso maquetar todo el calendario, con el fin de que se avanzara en el tiempo. Y después lo mismo me pasaba con las correcciones de imprenta, que siempre hay 2 o 3 correcciones antes para dar el paso definitivo. Bien, pues esto lo hacía también directamente y me encargaba yo directamente de llevarlo o traerlo para que fuera lo más rápidamente posible. Ahora yo no sé cómo se hace. Esa fue mi relación. Eso eran los momentos más importantes con respecto a la edición. Como ya estamos más que sobrepasados de tiempo, entonces voy a leer lo último, que lo tengo aquí escrito. Y digo, no quiero olvidar comentar y reconocer que desde que se editó el calendario de 2013 y sobre todo en la actualidad, la publicación está estupendamente editada y mejorada, por lo que creo que debe ser felicitada la persona encargada de la coordinación y edición en la actualidad. Mi enhorabuena y muchas gracias a todos.